Este momento porque hoy celebramos la cena del Señor, así que sobre este asunto voy a estar compartiendo con ustedes, hermanos. Celebrar la cena del Señor pues es una conmemoración, así que estamos conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Conmemorar significa recordar un acontecimiento histórico o a una persona destacada mediante la celebración de un acto solemne o fiesta. Y respecto a conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues es recordar, pero también es celebrar. Tiene estas dos implicaciones. Cada vez que celebramos la cena del Señor, bueno, pues ya la palabra lo dice, ¿verdad? Celebramos, pero también recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar, hermanos, recordando precisamente algunas de estas bendiciones que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio. O sea, claro, vamos a recordar el sacrificio de Cristo, pero vamos a recordar también las bendiciones que nos ha traído esto y vamos a celebrar. La celebración pues es una fiesta, así que pues debemos estar de fiesta en estos momentos al estar conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, la cena del Señor pues nos recuerda que éramos esclavos del pecado. Nos recuerda que antes estábamos esclavizados por el poder y con el poder del pecado sobre nosotros. Recuerden que cuando nacimos siendo pecadores. La Biblia nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que nacimos siendo pecadores, por lo tanto, nacimos siendo esclavos del pecado. Y ahora que estamos celebrando la cena del Señor, pues recordemos también que éramos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero éramos esclavos del pecado. Y la cena del Señor nos recuerda esto. Precisamente, este es uno de los propósitos por el que el Señor instituyó la cena, para que estuviésemos constantemente recordando lo que éramos antes, lo que somos ahora, para que no nos vanagloriemos y para que no nos desviemos tomando rumbos distintos a los propósitos de Dios. Entonces, éramos esclavos del pecado, pero la celebración de la cena del Señor, hermanos, también nos recuerda que Cristo vino al mundo a morir en nuestro lugar. Cristo vino a esta tierra para tomar nuestro lugar. Ese lugar en la cruz, esto es la muerte que nosotros debíamos sufrir, debíamos padecer. Esto pues por causa de nuestro pecado. Pero Cristo, en su grande amor, en su grande misericordia, decidió venir a esta tierra, humillarse como hombre, y todavía estando como hombre, humillarse entre los hombres, hasta ir a la cruz, morir de esa forma, que era en ese tiempo la peor forma de morir. Era una muerte indigna.
Así que el Señor Jesucristo decidió tomar nuestro lugar. Y la cena del Señor nos recuerda esto, hermanos. Pero también que a través de ese sacrificio, el Señor pues, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Somos libres. Y somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. En Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso les decía que la cena del Señor nos recuerda que éramos esclavos del pecado, porque practicábamos el pecado. Pero Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿verdad? Habéis sido libres del pecado, o sea, ya somos libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo nos hizo libres. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que nos recuerda estas dos cosas, que éramos esclavos del pecado, pero que Cristo ya nos hizo libres de esa esclavitud del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado, somos libres para hacer el bien, no para seguir pecando, no para hacer lo que queramos. No, somos libres para hacer el bien, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, porque antes no podíamos porque el pecado pues nos lo impedía, ¿verdad? Pero ahora que somos libres, podemos agradar al Señor, hacer su voluntad. Y eso es lo que tenemos que celebrar, hermanos. Tenemos que celebrar todo el tiempo de nuestra vida cristiana aquí en la tierra y pues yo creo que por toda la eternidad allá en los cielos, en la presencia del Señor. Pero esto tenemos que celebrar. Celebremos nuestra libertad. Celebremos que somos libres del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no puede enseñorearse de nosotros. El único poder que el pecado puede tener hacia nosotros es el que nosotros le demos, nada más. En la medida en la que nosotros permitimos que el pecado pues nos atrape otra vez, bueno, pues esa es la medida en la que inclusive podemos caer en cierta esclavitud del pecado. Pero ya somos libres en Cristo y debemos celebrar eso. Así que vivamos como libres, decía el apóstol Pedro, o dice el apóstol Pedro, pero no tomemos como pretexto nuestra libertad para hacer o seguir haciendo lo malo, ¿verdad? Entonces, recordamos que éramos esclavos, ya somos libres y debemos celebrar esta libertad. Pero también, hermanos, la cena del Señor nos recuerda que estábamos condenados a la muerte eterna en el lago de fuego. Esa era nuestra condenación por causa del pecado. Estábamos condenados al lago de fuego por toda la eternidad. Después de que muriéramos aquí en la tierra, hermanos, nos esperaba el lago de fuego. Y eso iba a ser por toda la eternidad. No era por un tiempo. Aquí vivimos o vamos a vivir un corto tiempo. Algunos han vivido 70, 80, 90, 100, otros un poco más. Pero no se llega a los 150 ahora, ¿verdad? Pero podríamos pensar que 150 son muchos años, pero ¿qué son 150 años comparados con la eternidad? Qué terrible es que siguiéramos condenados al lago de fuego por toda la eternidad. Pero la cena del Señor, hermanos, nos recuerda que ya no estamos condenados. Nos recuerda que Cristo ya también nos ha librado de esta condenación eterna. Y lo ha hecho por medio de su muerte en la cruz. Porque en la cruz el Señor pagó toda la deuda que nosotros teníamos con Dios el Padre. Jesús pagó nuestra deuda. Dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15.
en el pasaje que leímos. Dice, y a vosotros o a ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, esto es con Cristo, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que Cristo, con su muerte en la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es, por causa de ser pecadores. Había ya un decreto que nos condenaba por toda la eternidad en el lago de fuego. Pero gracias a Cristo, quien decidió morir en la cruz y llevando consigo en la cruz esta acta de los decretos que nos condenaba por toda la eternidad. Y de esta manera anular esa acta de los decretos que había contra nosotros. Y ahora, hermanos, ya no estamos condenados. Ahora el Señor nos ha perdonado, dice ahí en el versículo 13, y nos ha dado vida. Él os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Así que la cena del Señor nos recuerda esto, hermanos, que estábamos condenados al lago de fuego, pero Cristo ya nos libró de esa condenación, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y ahora hemos sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido justificados y Cristo nos ha dado vida. Así que debemos celebrar esto, debemos gozarnos en Cristo Jesús. Debemos estar contentos, pero glorificando a Jesús, dándole a Él toda la honra, toda la gloria, porque los méritos son de Él, no son nuestros. Porque Cristo nos libró no por nuestra propia justicia, no porque nosotros fuéramos excelentes, fuéramos buenos, no porque nosotros hayamos hecho lo necesario para nuestra liberación. No, porque Él, por la gracia de Dios, por su muerte en la cruz, hizo posible nuestra liberación de la condenación eterna. Pero también, hermanos, la cena del Señor nos recuerda que en el pasado estábamos sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vivíamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero también nos recuerda que ahora, por su gracia, Dios nos ha perdonado y nos ha dado vida en Cristo Jesús. Ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 12 dice, hermanos, en aquel tiempo, en el tiempo pasado, cuando no éramos de Cristo, cuando no éramos hijos de Dios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice. Estábamos sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel. No pertenecíamos al reino de Dios. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Nosotros estábamos exentos, estábamos fuera, porque nuestro pecado nos hacía pues estar fuera de las promesas de Dios. Sin embargo, hermanos, dice allí en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora en Cristo. Todo es gracias a Cristo. Todo es por Cristo. Todos los méritos son de Cristo. Por eso a Él debemos darle gloria, a Él debemos honrar. A Él debemos rendirnos a sus pies. A Él debemos doblar nuestras rodillas en reconocimiento de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro Señor, es nuestro dueño, es nuestro Rey, es el gobernador de nuestra vida. Porque solo en Cristo esto ha sido posible. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Así se describe, hermanos, la relación que no había entre nosotros y Cristo. Porque estábamos lejos, no éramos cercanos a Él. No había ninguna relación. No teníamos acceso a Él ni al Padre. Estábamos lejos. Pero ahora dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la vida de Cristo, esa vida que dio en la cruz del Calvario. Ahora estamos cerca de Dios, porque Él nos aceptó en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Entonces, en Cristo, Dios el Padre nos aceptó y ahora estamos cerca de Él. Nos hizo sus hijos, nos adoptó, porque somos hijos de adopción. Pero hijos, y si hijos, dice la palabra del Señor, también herederos, coherederos en Cristo Jesús. Esto es lo que nos recuerda la cena del Señor, hermanos. Esto es lo que tenemos en Cristo Jesús. Son grandes bendiciones, son grandes beneficios que solamente a través de Cristo se pueden obtener. Fuera de Cristo no se puede tener nada de esto. Fuera de Cristo nadie puede acercarse a Dios, el Padre. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie puede recibir el perdón de sus pecados si no es a través de Cristo Jesús. El Padre no hace nada a los hombres si no es a través de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que pues debemos celebrar que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho cercanos a Dios el Padre. Celebrar que Cristo Jesús nos ha dado vida. Celebrar que en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Celebrar que ahora somos parte de las promesas de Dios. Y esto es gracias a Cristo Jesús. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Por gracia, por el favor de Dios, por el beneplácito de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Solo por eso tenemos vida, somos salvos. Debemos celebrar esto, pero debemos celebrarlo siendo obedientes, siendo agradecidos, siendo mejores adoradores cada día, siendo mejores siervos de Cristo, de Dios, poniendo en práctica sus enseñanzas, sus mandamientos, sus valores, sus principios, rechazando el pecado, rechazando el mundo de pecado, rechazando la maldad, rechazando todo aquello que entristece a Dios, que entristece al Espíritu Santo. Y recibiendo, viviendo, practicando todo aquello que alegra a nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 6, y juntamente con Él, esto es Cristo, nos resucitó. Miren qué maravilla, hermanos. Dios, el Padre, en Cristo Jesús, nos ha resucitado espiritualmente, pero físicamente no en el presente, sino en el futuro. Nuestra resurrección física en el futuro está garantizada. Ya se llevó a cabo en Cristo Jesús, solamente que de acuerdo a los tiempos hay que esperar ese momento. Pero juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es una maravilla, hermanos, que no podemos entender completamente. Que en la medida en la que vamos comprendiendo, en la medida en la que vamos asimilando lo que esto implica, los hijos de Dios somos impulsados a rendirnos más y más. Somos impulsados, inducidos, influenciados, empujados a despojarnos, no solamente de los deseos de la carne y las obras de la carne en nuestra vida, sino también despojarnos de nosotros mismos, abrirnos para que Cristo habite, como dice el apóstol Pablo, también aquí en Efesios, que habite Cristo en nosotros. Esto es, para que Él viva su vida en nosotros y a través de nosotros. De manera que la meta de Dios es que nosotros reflejemos la vida de Cristo en nuestra vida. Qué grandioso es, hermanos, que haya hijos de Dios que reflejen la vida de Cristo en su vida. Es un reto para nosotros, pero es un reto que debemos tomar. Es un reto que debemos anhelar, porque ya hemos recordado lo que éramos antes. Y la Cena del Señor, cada vez que la celebramos, nos recuerda esto, lo que éramos antes. ¿Y quiénes somos ahora?
¿Qué es lo que tenemos ahora? Y todo gracias a su bondad. Gracias a su gracia. Y gracias a Cristo Jesús. Así que, hermanos, yo espero que en esta hora pues hayamos recordado estas pocas cosas de lo que éramos antes, de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Y de pasadita mencionamos algunas cosas que seremos en el futuro igual en Cristo Jesús. Y que en este momento, hermanos, celebremos lo que ahora somos, lo que ahora tenemos, gracias a la gracia del Padre y gracias al sacrificio del Hijo, que es Cristo Jesús, y gracias a la obra del Espíritu que ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Una celebración pues es de gozo, es de alegría, es de festejo. Así que festejemos esto, pero también festejemos a Dios, festejemos a Cristo, glorificándole, alabándole con todo nuestro corazón, rindiéndole adoración, pero esa adoración verdadera, porque Él espera y busca a adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Ojalá nosotros seamos o podamos ser unos de esos, y que la gloria sea para nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y alábele allí en su hogar. Glorifíquele a través de la oración, hermanos. Padre, muchas gracias. Gracias por todas las bendiciones, por todos los beneficios con que nos has agraciado. Gracias, Padre, porque no éramos dignos y quizá no somos dignos de ello. Éramos indignos. Pero ahora, Señor, en tu amor, en tu gracia, en Cristo Jesús, y por obra de tu Espíritu Santo, nos has dado libertad. Nos has dado vida, vida abundante, vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por amarnos como lo haces. Celebramos todas estas bendiciones que tú nos das en Cristo Jesús. Bendito seas, Padre, bendito seas, Jesús. Bendito seas, Espíritu, porque obras de una manera grandiosa y maravillosa en nuestra vida, transformándonos, perfeccionándonos, santificándonos día a día para crecer en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios.
A ti la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Y ayúdanos, Padre, a mantenernos siempre fieles, siempre firmes a ti. Ayúdanos a no desviarnos, a no caer, y si lo hacemos, no permitas que estemos mucho tiempo así. Por favor, Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros, y al que necesita en estos momentos ser atraídos a ti, el que necesita ser vuelto al camino, te pedimos que tú lo hagas. Si hay necesidad de disciplina, Señor, hazlo, porque sabemos que al que amas, disciplinas, porque tú disciplinas a todo aquel que has tomado por hijo. Hazlo, y gracias, Padre, porque esto nos ayuda en nuestro crecimiento. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermano.